Hola, buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a nuestro podcast Habemos Hoy, en el cual daremos a conocer el tema del grooming. Este será presentado por mi compañera Valeria y por mí, Dana. Estaremos con ustedes por los siguientes 15 minutos. ¿Alguna vez has escuchado acerca del tema del grooming? Bueno, pues si no lo has hecho, aquí te dejo un pequeño contexto de lo que es. El grooming es una estrategia o un método de personas adultas en el cual consiste que las personas adultas fingen tener una edad menor para poder acercarse a niños y a niñas. Daremos una pequeña introducción hacia lo que se hablará de las etapas del grooming y la manera en la que se pueden detectar y evitar estos casos. El grooming se divide en etapas, pues es un proceso en el cual el acosador debe establecer algún tipo de vínculo para poder obtener lo que desee. La primera etapa es en la que se establece un vínculo de confianza entre la víctima por medio de engaños o sobornos. Así es, como le mencionamos en un principio, el acosador finge tener una edad menor y comienza a realizar regalo, empieza a escuchar los problemas de la víctima y es en ese momento en el que la víctima no tiene ni idea de lo que puede suceder después. Como mencionó mi compañera, por medio de mentiras es que la víctima siente la confianza con el acosador, pues tiene una idea diferente del agresor, como por ejemplo, que éste tiene su misma edad. El método más usado del agresor hacia la víctima para ganar su confianza es darle todo. O bueno, aparentar que le da toda la atención, cuando pues claramente no es así. El agresor, hay muchas veces en la que la víctima se siente con problemas familiares, con problemas de amigos o en la escuela, y el agresor aprovecha cada situación de esos problemas para ponerse de su lado, para hacer que ella sienta que la está apoyando y que él sea la única persona que la apoya, que todos los demás no la apoyan, pero él sí la apoya, le hace caso. Y es ahí cuando la víctima cree que el agresor es la única persona en la que puede contar y en la que puede confiar. En la segunda etapa, el agresor persigue a la víctima hasta aislarlo de su familia y amigos. En la segunda etapa puede ser que el agresor que empiece como a poner a la víctima a su propio favor, por decir que empieza a meterle ideas a la cabeza de que no, que tu familia hace esto, o que tus amigos es el otro, o sea, lo pone del lado contrario de su familia. Los tacha como de los malos y a él como si fuera la única persona buena. El propósito del agresor es que únicamente quede desprotegido. El agresor comienza poco a poco a sacar conversaciones que tenga que ver con relaciones sexuales de manera poco constante para no levantar sospechas. Esto lo hace con el fin de satisfacer sus deseos sexuales con el menor, que incluso puede llegar a un punto en el que el agresor insiste demasiado en fotos o también puede llegar a que la amenace y así es así como el menor accede después de tanta presión o después de tantas amenazas a pasarle fotos. Así es. Aunque ahora que lo pienso, hay muchos menores que hoy en día se enojan por el hecho de no respetar su privacidad. Sin embargo, el adulto no lo hace con ningún mal, al contrario, lo hacen con el fin de protegerlos, porque ahora se ha visto mucho en la actualidad que las redes sociales han sido muy afectadas, que se usan mucho por los adultos intentando acercarse a niños. Y eso es muy importante, pues nuestros menores piensan que sí hablan con una persona de verdad, con una persona de tal años, cuando puede que no sea así. Pero bueno, lo mejor es ser precavido.
Así que mejor demos a conocer qué hacer si te encuentras en una de estas situaciones. El primero y el más importante es que no hables con extraños, que es lo que nos conlleva al grooming. Sí, tengo algunos en mente y me he enterado de ellos por medio de las redes. Posiblemente es comprendible ya que puede ser un problema grave, además del acoso. Pero dime, ¿acaso has escuchado algún caso del grooming? Sí, tengo algunos en mente y me he enterado de ellos por medio de las redes. Vaya, las redes sociales informan mucho. Me gustaría platicarte de un caso del cual me enteré que puede ayudar a comprender un poco más hasta dónde puede llegar el grooming. El caso que yo encontré es sobre una adolescente mexicana de nombre Laura, que por medio de internet conoció a un chico. Tras conversar en varias ocasiones con el chico a través de redes sociales, este la invitó a salir, pero al principio Laura como que se negaba, pues sí le daba algo de miedo, pero él insistió tanto hasta que logró ganarse su confianza. Cuando Laura accedió a verse y llegó al punto donde se suponía que se reunirían, ella fue secuestrada y sufrió toda clase de maltrato que te puedes imaginar. El chico la obligó a prostituir hasta que afortunadamente ella fue rescatada y ahora nos comparte su historia para prevenir a aquellas adolescentes evitando establecer una relación con otra persona desconocida. En el caso de Laura, yo pues sí escuché un poquito más acerca de lo que el chico le hizo a Laura, pero decidí omitirlo porque me causa tristeza. Es muy triste ver cómo personas tan jóvenes pueden llegar a sufrir este tipo de maltratos solo por un engaño. Por eso siempre les vamos a recomendar que no hablen con extraños, aunque tú pienses que ya viste su cara, que ya te dijo su edad, es muy fácil de engañar ahora, en la actualidad. Así es, en las redes sociales ya no hay suficiente seguridad, y sobre todo por las intenciones de un adulto para poder obtener material inapropiado. Pero hoy en día es fácil detectar un caso de grooming por medio de recomendaciones y consejos por parte de personas o víctimas o campañas de concientización y prevención contra el grooming, que se encargan de compartir información para la identificación y denuncia de este delito. Por supuesto, gracias a la modernización evolucionó el conocimiento del tema y es posible evitar el acoso y detenerlo a tiempo. Nos gustaría hablar un poquito más acerca de los casos del grooming para que ustedes puedan comprenderlo mejor y detectar qué es lo que hace el agresor. En otros casos de grooming, a mediados de junio del 2009, se dio a conocer un grave caso de grooming múltiple que fue realizado sobre muchachas de diversos países por un joven residente en Chipiona. Cabe destacar que este joven ya había sido arrestado por más de 2 veces. El joven conocía a sus víctimas en todas las redes, donde solía hacerse pasar por mujer o por un adolescente, para poder hablar con más de 250 chicas menores de edad, a las cuales llegó a amenazar y a sobornar para que le enviasen fotos o videos de contenido sexual, y si ellas se negaban, él las amenazaba con que entraría a su ordenador, o sea, a la computadora, a hacerle como, no sé, como que algo malo, que incluso si no mal recuerdo, sí llegó a ocurrir que él se metiera varias veces a los ordenadores o computadoras. Así era su forma de conseguir lo que quería. Este joven, para ganarse la confianza de alguna de sus víctimas, llegó a utilizar hasta 12 personalidades diferentes. Al llegar a tener suficiente confianza, solicitaba videos o fotografías de las chicas, y si no aceptaban, procedía a insultos y amenazas. Y por medio de técnicas de cracking, trataba de tomar el control del ordenador y las cuentas del correo de las niñas. Cuando él lograba el control del correo, intentaba obtener de las menores una imagen o video para poder comprometerlas lo suficiente y que ellas accedieran a mandarle material sexual por medio de la amenaza de mandar la imagen encontrada a sus contactos de ellas. En caso de no encontrar nada que beneficiara al joven para este chantaje, este borraba todo lo relacionado con las muchachas, como por ejemplo sus cuentas, correos, contactos
perdiendo así lo más importante para ellas. Es así como una simple petición en línea puede llegar a estos casos, pues la falta de conocimientos hacia estos temas y la poca conciencia de las peticiones del agresor, que van más allá de tener una simple amistad, pueden afectar mucho. Por eso les quisimos traer este tema que vemos que no es tan mencionado, pero que sí es muy importante porque han habido muchos casos que ocurren acerca de esto. Al estar en una red en línea o social, esta persona tiene esto como su beneficio, pues puede acceder fácilmente a tu cuenta y en caso de que tú tengas publicaciones o historias, él podría comentarte cosas favorables, como que sales muy linda, eres muy guapa, tienes un lindo cabello, lindo cuerpo, dándote esa idea de que esa persona te admira. Y teniendo en cuenta que este tipo de casos, como es el grooming, el engaño es lento y no tiene el consentimiento de niña o joven, no son conscientes de lo que les ocurre y no tienen las herramientas adecuadas para defenderse. No puede ser culpa de ellos, sino de la persona que llega a tener malas intenciones con ellos. Teniendo algún tipo de relación contigo, ya sea por medio de conversaciones, él tratará de mantener este tipo de conversaciones constantemente para poder mantenerte en confianza y poder comenzar su petición. Pero para esto tiene que asegurar su posición, así que suele intentar averiguar quién eres o la relación que tú tienes con las demás personas. Esta persona puede tener o no una imagen de perfil y si en caso de que la tenga, esta puede ser sacada de Pinterest, Google o alguna otra aplicación, pero tiene que tener una imagen o físico que te llame la atención y que digas, no, él está lindo, linda, puedo tenerlo de amistad. Muchas veces ellos se van a negar a mandarte fotos de ellos, pues no saben cómo obtener información de la persona de la cual se están haciendo pasar y por ello tratan de negarse constantemente a cualquier tipo de petición que tú tengas de que, oye, te quiero conocer, quiero verte, quiero asegurarme de que no eres tal persona que tiene malas intenciones, se negarán hasta que ahora sí tú insistas, podrían tener alguna imagen falsa que pues la verdad ni siquiera son ellos, son otras personas. Esas serían algunas de las características que puede tener un agresor o acosador. Ahora es muy comúnmente ver a los niños de 8 años o menos utilizando teléfonos, por lo que se tiene que tomar más en cuenta la precaución de lo que puede haber en redes sociales. De hecho, tengo un caso de una niña de 13 años que fue víctima del grooming. Esto ocurrió en Chile, que el agresor fue un adulto, un sujeto de 26 años y la niña era una de 13 años. Ellos se conocieron mediante una red social donde él la insinuó a tener una relación. Él usaba información que había tenido mediante engaños. La pequeña se veía muy ilusionada por tener un novio, pues sus amigas también habían tenido uno y ella también quería experimentar lo que era tener un novio. Con los casos del grooming que les hemos dado a conocer, nos gustaría despedirnos de nuestro segundo episodio del podcast Hablemos Hoy, no sin antes recordarle a nuestros adolescentes que nos gustaría que tomen en cuenta nuestras precauciones ante el grooming, pues ya se ha hecho algo constante el grooming en la actualidad. Y también que escuchen nuestros casos, pues ya que son algo interesantes y les puede servir para evitarlo. También nos gustaría que escuchen nuestros otros 2 episodios del podcast. Muchas gracias por escucharnos hasta el final.